Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a un programa más de Funche Caribeño. Hoy tenemos una serie de amistades que las busqué en la esquinita de donde ellos se pasaban y me los traje para acá. Han llegado algunos de ellos, van a llegar otros, pero lo vamos a pasar bien con ellos. Mi nombre es Daniel Nina, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico en este programa llamado Funche Caribeño, auspiciado por el Pozo Antillano en sus producciones. En los controles, Adrián Ciaca Pérez en San Juan, Robertito Rivera en San Sebastián del Pepino por Radio Raíces, donde transmitimos de forma simultánea. Hoy yo diría, sujeto a lo que ustedes me digan, que esto es un proyecto, un programa un poco masónico, así como de amigos, de hermanos que estamos aquí conversando y que a mí me encanta porque tengo a dos compañeros que les tengo mucho cariño, pero hay uno en particular que no me ha sonreído hoy, ustedes se van a dar cuenta después. Llevo al rato mirándome y no me sonríe, pero es un amigo desde que yo tengo mucho uso de razón, cuando llevé mi primer caso en la universidad y él fue mi abogado. Así que tenemos hoy en pantalla y en las ondas dialógicas y digitales y análogas a los compañeros Adalberto Núñez y al compañero Irán Lozada. Adalberto es más de mi generación, creo que 6 meses menor que yo, pero Irán Lozada es mi maestro, es mi senior, no es mi ancestro, pero es mi senior y a quien conozco desde 1984, creo, cuando estuvimos en la Universidad de Puerto Rico en otras andanzas. Dentro de eso, bienvenido a los dos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación al Funche Caribeño. Creo que es la segunda o tercera vez que participo. Es que me dicen, producción, que Ángel Rivera, Ángel Manuel está tratando de entrar. No te podemos ver, Manuel. Producción, si puedes hablar con Manolo Rivera. Alberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, saludos a todos y a todas que nos están escuchando y a los compañeros. Y pues, gracias aquí por invitarme al Funche de Caribeño nuevamente. Y sobre todo porque vamos a hablar del amigo. Manolo, ¿cómo está? Ahí llegó Ángel. Prende el micrófono, Manolo, para escucharte. Pues yo estoy muy bien, creo que me debo estar escuchando, no sé, me imagino perfecto, que sí. Te estás escuchando perfecto. Okay. Gracias a todos, un abrazo, queridos amigos. Bien, nos falta el otro, y les voy a explicar. Es que mi amigo Irán Lozada es un conspirador de múltiples ideas. Y sobre todo, cuando él tiene diferencias, conspira más. Y él se inventó los viernes de, por decirle un nombrecito, los viernes de vinito, quesito y libro en la Torre Mágica, allí en Río Piedra. Y les iba bien, pero por alguna razón se dejaron de juntar. Y esto es como un encuentro de reconciliación, de reencontrarnos, de volvernos a hablar. Yo nunca fui parte, pero los gestores eran Irán Lozada, Manolo Rivera, que están aquí los dos, y también el compañero Luis Albadadejo, que espero que entre en un ratito. Y Adalberto era del mismo grupo, pero de los sábados. Así que nos venimos a ver aquí hoy en el Funche Caribeño para conversar varias cosas que a mí me competen, y una es la tradición de ustedes de hablar de literatura, pero la otra también es lo que tiene que ver con asuntos políticos como el Puerto Rico Status Act, del cual todos ustedes han tomado posición en distintos foros. Pero tercero, algo que me compete y quisiera empezar por ahí, que es la muerte del compañero Pedro Malavet Vega, que fue colega de Adalberto Núñez y este servidor cuando éramos profesores de Derecho en la Facultad Eugenio María de Hostos, y que por distintas razones, curiosamente, el sábado pasado Adalberto y yo estuvimos hablando, y a mí me tocó mucho esa pérdida porque lo había visto hace un tiempo atrás. Adalberto me lo había conversado el sábado pasado y llegamos a la misma conclusión, pero lamentablemente murió esta semana. Dentro de esa conversación, Adalberto, si nos puedes dar, escribiste una columna muy bonita en el Pozo Antillano, si nos puedes dar tu impresión, por favor. Bueno, pues, imagínense, Pedro Malavet es un ser muy especial
Lo conocí como profesor de Derecho ya habrán pasado 20 años o más de que habíamos coincidido en ese proyecto. Y Pedro Malavé, en primer lugar, un pedagogo de primera, un maestro de primera, que él podía explicar cualquier cosa, como lo digo en el pequeño artículo, por más difícil, insondable que fuera, él lo ponía de una manera bien sencilla, que lo podía entender. Lo mismo, un jurista, el jurista más versado, como un niño, una niña, un joven. Y todo lo hacía con una paz interior, con un amor, con sinceridad. Era una persona muy genuina para con todo. Y yo creo que por eso se ganó el respeto y el cariño de todas sus amistades, de la gente que lo conoció, de los alumnos. En el tiempo que compartimos, yo jamás, nunca lo vi molesto, nunca habló mal de nadie. Todos los problemas le encontraba soluciones rápidas, sencillas, negociadas. Realmente es una gran pérdida, aparte, claro, de lo que todos conocemos, que fue un escritor prodigioso. Tiene como 30 libros en derecho, en literatura, cientos de artículos en muchos temas. Era un filósofo, era poeta también. Él no llegó a publicar libros de poesía, pero sí escribía poesía. Y muy buena, muy buena. Yo llegué a leerla y yo creo que en algún libro él incluyó alguna sobre Pedro Albizu Campos. Excelente. Y nos deja un gran vacío. Pues yo tuve el privilegio de conocerlo, de ser su amigo. Nos reuníamos frecuentemente en su oficina, en su casa, a tomar vino, a hablar de los libros, a resolver los problemas del mundo, como decíamos siempre, la mitad de los problemas del mundo, porque la otra mitad había que dejarla para una próxima reunión. O sea, teníamos siempre que tener la excusa de volver a reunirnos. Y en esa maravillosa biblioteca que tenía, todos nosotros que lo visitamos, en su oficina, que tenía esa oficina pero completamente cubierta de libros con todos los temas imaginables. Y siempre uno salía con un libro en la mano. Yo no recuerdo nunca que yo llegara allí y él no me dijera, tengo estos libros para ti, toma, léelo, después los comentamos. Y igual lo hacía con otras personas. Así que mi impresión es que vamos a extrañarlo. Yo lo voy a extrañar, yo sé que mucha gente lo va a extrañar. El municipio de Ponce le va a hacer un homenaje este sábado, no, el otro, y yo sé que dejó huella, y espero que todo el mundo pues lo recuerde, ¿verdad? Y lo siga comentando ahora en el futuro. Gracias, Adalberto, por esas palabras. Al compañero Pedro Malavé Vega, querido amigo, me uno a todas tus palabras porque realmente hablando tenemos memorias similares, por lo menos yo en la Facultad de Derecho, porque cada mes venía con un libro nuevo y por lo menos a mí que estaba en la oficina opuesta a la de él me lo donaba el libro y me gustaba debatir con él por lo que tú dices, porque él no cogía lucha. Él podía ser infeliz contigo, pero no cogía lucha y tú querías ahí agitarlo y él no se agitaba. Pero por otro lado fue un tipo de un talante increíble y de todos los libros yo creo que una contribución que se hizo inesperada cuando salió publicado fue La Bellonera está encendida, homenaje a Johnny Rodríguez, me corrigen, pero que es un libro monumental sobre la historia de la música popular puertorriqueña y dentro de esa conversación después podemos decir el resto. Así que a nombre de todos los que fuimos parte del proyecto de Eugenio María de Hostos, hay algunos estudiantes siguiéndonos ahora en las redes sociales, a todos los que fuimos parte de este proyecto por espacio básicamente de 20 años, siempre recordaremos a Pedro y por lo menos de mi parte, más allá de que le nombren una calle y le pongan una estatua en Ponce, porque si hay una de Héctor Lavoe, de Nita Nazario, de Pedro Albizu Campos, Pedro Malavé Vega también tiene que tener su propia estatua y su propia calle allá en Ponce. Es un poco venerarlo como jurista y le digo a los compañeros de la delegación del Colegio de Abogados de Ponce que hagan un premio, por lo menos regional,
el premio Pedro Malavé Vega en honor a este distinguido jurista de la vieja escuela. Es una escuela de otro momento lo que él hizo, pero bienaventurados personas como él. Muchas gracias, Adalberto. Yo quisiera añadir, Nina y Adalberto, Pedro Malavé es un ser humano grandiosamente bueno. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y es el tipo de abogado que tú dices cuando eres joven, yo quiero ser como este abogado, cuando sea mayor. Y me inspiró su talento, su humildad y sobre todo su desprendimiento. Lo conocí en un litigio en Ponce y me dio una lección de humildad y desprendimiento y de cofradía. Él se sentía parte de una cofradía de abogados. Yo creo que en Ponce ha dado varios de los abogados más egregios de este país. Él es uno de ellos y creo que es de los pocos, los últimos grandes que nos quedan como abogados ejemplares. Muchas gracias, Irán. Ángel, ¿quieres decir algo, Manolo? Bueno, pues yo también tuve el honor de conocer a Pedro Malavé. Yo viví, estudié y trabajé en Ponce muchos años, en la época pre-Escuela de Derecho Hostos de Mayagüez, que yo la vi nacer, lo que pasa es que no la vi crecer ni desarrollarse. Y uno de sus parteros, casualmente, además de Carlos Rivera Lugo, Juan Maribrá, uno de ellos fue Pedro Malavé, uno de cuyos centros de conspiración era un negocio en Ponce, que lo tengo que mencionar, no para promocionar, lo que se llama el Pizza Heaven. Y allí vimos a Pedro un sinnúmero de ocasiones, tertuleando, conversando y demostrando aquella frase que nos enseñó Carmelo Delgado Cintrón, que claro, él la trajo de otra autoridad, que dijo que el que solo sabe de derecho, ni de derecho sabe. Y eso dice de un jurista interdisciplinario, como dice Daniel, de la vieja escuela, de aquellos que lo mismo hablan de Gardel, que de Felipe Rodríguez, que de derecho penal, que de política internacional. Y Pedro en ese sentido fue como escritor lo que fue como persona, un intelectual redondeado, integrado y sobre todo comprometido con lo mejor de este país. Saludo especialmente a su hijo Pedro Malavé Cruz, que como su padre fue profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Católica de Ponce, uno de los primeros abogados cibernéticos que yo he conocido, uno de los primeros que revolucionó el derecho y las computadoras. Y un saludo muy particular para Tamara Yantín, la comandante en jefe del Candil de Ponce, que fue secretaria y amiga íntima de Pedro, y así que ella también es parte de la familia. Un abrazo a todos ellos allá en Ponce. Ok, tremendo ustedes, y no podemos hacer un minuto de silencio porque me llaman la atención los de la producción del radio, pero en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Pedro, te rendimos muchos minutos de silencio. Le pedimos a los compañeros de la Hostos que nos están siguiendo que se expresen en los chats diversos, y ya el compañero Adalberto nos va a mantener, te lo agradeceremos, informado de los actos de recordación que se le van a hacer, incluyendo el acto del municipio de Ponce, para que podamos todos desplazarnos en esa dirección. Dicho eso, vamos a cambiar de tema ahora. Estamos aquí en Funche Caribeño, en el territorio nacional de Puerto Rico. Eso me encanta, Irán, decirlo, en el territorio nacional de Puerto Rico, transmitiendo desde San Juan y desde San Sebastián a través de las ondas digitales del Post Antillano y de las ondas análogas de Radio Raíces en el 1460 AM. Establecido eso, tenemos temas que nos vinculan más allá del vinito y los quesitos a las 4 de la tarde en la Torre Mágica. Arnaldo, te mandamos saludos. Aquí te los trae Arnaldo, los tengo aquí. Yo sé que Arnaldo los ve porque la compañera Reina Vega, su esposa, siempre se conecta, pero los tengo aquí hoy. Yo te los devuelvo el viernes que viene para que se vean allá. Y a mí me gustaría que empezáramos un poco a explicar ese junte que Irán coordinó, que era invitar a la gente a verse a las 4 de la tarde, que eso es otra escuela también, a tomarse un vinito, pero no hablar de los temas convencionales, sino de literatura. Yo solo pude participar un día que estuvo muy chévere, y en ese junte todos escritores, por lo menos los que yo he visto, Luis Alvaradejo,
compañero poeta y abogado también, el compañero Manolo Rivera, ensayista y abogado también, y nuestro escritor nacional, Irán Lozada, que realmente hablando, pues comandaba la conversación. Adalberto Núñez, también escritor y abogado, pues se juntaba conmigo los sábados en otro encuentro, pero el del viernes, yo no sé si tú llegaste a ir a Adalberto, era como una cofradía secreta, porque no invitaban a todo el mundo, a mí no me invitaron, pero yo llegué y tenía una gracia y una elegancia estos distinguidos juristas sentados en un sitio que se llama La Torre Mágica, que tendría, hoy debe tener como unos 400,000 libros, porque aquello es una locura de libros lo que Arnaldo ha hecho allí. Pero se juntaban ¿a qué, Irán Lozada Pérez? ¿A qué ustedes se juntaban allí? Primero quiero darle el mérito a quien se lo merece, que es Luis Raúl Albaladejo. Él fue en una conversación entre ambos que dije, hablamos sobre esa posibilidad de unas tertulias y luego se unió el compañero, o fue casi simultáneo, Ángel Manuel Rivera, y allí ha estado Alberto Martínez Carrero. Allí pasó en una ocasión, pasó el amigo Julio Muriente, también pasó Roberto Ramos Perea, y también también una compañera pasó por allí, una pastora o ex pastora, Luis Celeste Abreu Farga, que también participó. O sea que en algún momento dado éramos como 6 o 7 los tertuliantes. Y así que hay que darle ese mérito a Luis Raúl, porque también él fue el que básicamente que originó la idea. Y no es un junte masónico. Yo creo que es un junte de poetas y de escritores, más que y se hablaban de muchas cosas, de política, de literatura, de poesía. Se declamaban poesía. Luis Raúl declamaba poesía. Una que otra vez yo dije una que otra. Así que sí, que fue una... ha estado un poco en estado de letargo por diversos compromisos. Hoy, por ejemplo, yo estuve trabajando en una escritura y los abogados, como sabemos, pues a veces surgen cosas que hay que atender a cualquier hora del día, de noche y de día. Y me tocó trabajar en una escritura que debo presentar pronto. Así, Ángel Manuel ha estado allí casi todas. ¿Y de qué hablaban, Irán? Bueno, ya yo sé que no fuiste tú el único que convocó, pero ¿de qué hablaban? Porque no puede ser secreto lo que ustedes hablaban allí. No, era abierto y estaban las puertas abiertas. La puerta de la Torre Mágica está abierta y la gente pasaba por allí y entraba y hablábamos con ella y nos preguntaban sobre el libro. Y se unían algunos de los compradores, de los clientes de Arnaldo, de la Mágica. Era abierto el tema, era abierto, no íbamos con un tema particular. Por supuesto, hablábamos cuando... Ahora, un tema recurrente, a raíz de la publicación de un libro de Alberto Medina Carrero, Al filo de espada, que tratan sobre los capítulos terribles que surgen en la Biblia de matanzas, masacres, muertes a filo de espada, provocados por el culto a Jehová. Y ese tema se repetía mucho. Y es un tema que a mí también me apasiona, ¿verdad? La religión es un tema que nos apasiona. Y ese era uno de los temas recurrentes, la religión. Ninguno de los 4 o de los 3 éramos fervorosamente religiosos, excepto la reverenda Luz Abreu, que de vez en cuando intervenía con mucha claridad sobre sus planteamientos religiosos. Ok. Todo. Manolo, ¿qué tú quieres decir? Porque tú estabas allí. Sí. Y yo sé que esto no era una logia, pero sonaba como a logia de vez en cuando, ¿entiendes? Porque a mí nunca me invitaron. Yo sé que a mí no me consideran un hermano, pero está bien. Yo soy un putativo, entonces. Adelante. Bueno, no, mira, Daniel, si tú supieras, eso un poco yo lo dejé en manos de Irán y de Luis Raúl, pero yo también, cada vez que olfateaba que había movimiento, pues yo caí allí. Pero no hay duda que eso hay que seguirlo.
porque eso es un espacio que una parte de este país pide a viva voz, reunirse para hacer algo distinto, para hacer algo que valga la pena, como usar el intelecto y planificar con el intelecto y conspirar con él. Y me impresiona la gracia y la camaradería con la que Arnaldo nos recibía siempre, y yo estoy seguro que nos extraña y está esperando que regresemos, pero un poco yo tengo la sugerencia cándida de que ese temario se amplíe y podamos hacer unos proyectos editoriales, podamos intercambiarnos experiencias, hacer un poco más concreto, además de la elucubración, que eso es lo principal de todo, ¿verdad? El alimento del espíritu y del intelecto y de la poesía y de todos los géneros literarios, pero unirnos los escritores, desde los más humildes hasta los más encumbrados, para unir fuerzas y ver de qué manera esto hacemos, desde cooperativas editoriales, encuentros más concretos de exhibición, de venta de libros, contacto con escritores de otras partes del país o de otras partes del mundo. Hacerlo, pues, porque sea a mediano plazo, ¿verdad? De las grandes ideas nacen de este tipo de encuentros y de tertulia. Y nada de eso estoy seguro que va a desmerecer el deseo principal, que es de juntarnos, de vernos, de hablar un rato y de compartir con personas como los que estamos aquí, que yo espero verlos en la próxima tertulia que hagamos, como cualquiera otro, los que mencionó Irán, Julio Muriente, Roberto Ramos, Alberto Medina, la compañera Lucy, encantadora. Esos compañeros, por supuesto, que son indispensables para cualquier proyecto como este, así que hay que darle seguimiento sin lugar a dudas. Bien, yo voy a tomar esa y le voy a invitar a Alberto a hablar, porque quiero rescatar algo del ejercicio que ustedes hacen, que por lo menos yo con Irán hemos tenido varios, pero también me recuerdo un día que me invitaste a tu hogar, Manolo, hace unos años atrás, a una tertulia de viernes. Y normalmente nosotros pensamos que en Puerto Rico no se tertulia. Tertulia es distinto de irnos a dar unos tragos en la placita de Santurce, donde usted también tertulea, pero ahí va a beber. Pero tertuliar es ir a hablar y de paso podemos tomar un vino. Son dos movimientos distintos. Y creo que en Puerto Rico, y volviendo a Ponce, me parece que Ponce es uno sitio donde yo creo que tiene una tradición tan profunda de las tertulias. Yo en alguna etapa, Adalberto, hace años, cuando empezábamos en la Hostos, me acuerdo haber ido a almorzar con Pedro allá, el Ancla, el famoso Ancla de Ponce, pero el restaurante, pero también con los hermanos Emanueli y también con José Raúl Cepeda, con Gary Gutiérrez, porque es una tradición ponceña tertulial. Uno puede beber, pero en Ponce se bebe más café que vinito. El vinito también se bebe, pero en San Juan una tradición distinta. Y me gustaría, Alberto, de tus memorias de Calle y pueblos limítrofes, un poco trabajar eso, el sentido de la tertulia, que creo que es lo que Luis, Raúl, Manolo e Irán estaban rescatando en ese encuentro de los viernes en la tarde, que va a seguir, pero que nosotros también hemos inventado otro, porque tuvimos otro que era los sábados por la tarde, este mismo grupo y otro. Pero lo que creo es valorar el sentido de nos encontramos para conversar. Aquí hay una gran subestimación que nosotros solo nos encontramos para caernos a palo. Palo es tomar alcohol y no es cierto. Aquí mucha gente saca tiempo para conversar mesuradamente, tratar de analizar, y como nos pasa a todos, a mí me persuade. El viernes pasado tuvimos este programa y estuvo la compañera Wilma Reverón y me persuadió mucho sobre el programa, el proyecto de borrador del Puerto Rico Status Act. Le escuché detenidamente. Pero nada, Alberto, te doy la oportunidad entonces para que explores eso del valor de las tertulias. Yo tenía un amigo también que fue abogado y trabajó en servicios legales como director en Calle y en otros sitios, Jorge Santos, que en paz descanse, está también ponceño y está enterrado allá en Ponce. Él siempre me preguntaba, Alberto, ¿qué es lo mejor de un buen vino? Una pregunta que entonces yo también le hago a otra gente, y casi siempre las personas hablan del olor, el sabor, añejo, yo no sé. Y la contestación correcta, según Santos, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, es la conversación. Así que cuando uno se sienta con otra persona a tomar un vino, no es el vino, es la conversación.
Y yo creo que eso es la esencia también de la tertulia, porque la tertulia es conversar, pero conversar para aprender, para escuchar, para intercambiar ideas. Nosotros los abogados y abogadas nos encanta hablar, nos encanta compartir los casos, las historias, somos cuentistas por naturaleza, hablar de las estrategias, pero también hay una tradición muy antigua de abogados y abogadas, que es ser letrados, ¿no? Que por eso antes se refería a los abogados y abogadas como letrados, porque no era solamente el asunto del derecho, eran letrados en filosofía, en literatura, en política, en derecho, por supuesto, y todas esas ideas se compartían en la tertulia, que es en muchos sitios, en muchos países, inclusive en Puerto Rico, pues se acostumbraba a ir a los cafés y a los bares, pero no por el café y por la bebida, sino por la conversación. En España había una, yo no sé si qué tan fuerte todavía, esa tertulia le llamaban la peña. Y en Puerto Rico eso también se estiló por mucho tiempo. Y hablando de Pedro Malavé, ¿verdad? Pues él encantaba la tertulia. Y siempre hablaba de esto de rescatar la peña. Era uno de los sueños que él tenía, de que teníamos que rescatar la peña, de reunirnos así como constantemente para intercambiar esas ideas y hablar de las cosas que nos gusta hablar y compartir. Allí en Ponce también todavía debe estar, que todos los viernes se reúnen en un restaurante. Yo llegué a participar en varias veces acompañando a Pedro. Y recuerdo también que Malavé, él provocaba las peñas o la tertulia, un poco más sencilla, ¿verdad? En la cafetería del Tribunal de Ponce. Él tenía la costumbre, si ustedes recordarán, de ir a la cafetería. No es que no tenía caso, no era que tuviera un caso y entonces bajaba y se quedaba en la cafetería, no. Él ya, cuando ya ni practicaba, iba a la cafetería sencillamente a sentarse allí, pedir un café, porque no venden licor, y entonces invitar a la gente a hablar, y la gente le encantaba, abogados y abogadas, estudiantes que habían sido y demás, se sentaban entonces a esa tertulia improvisada que él hacía constantemente allí en la cafetería de Ponce. Así que yo creo que nosotros, esa tradición no se ha perdido porque seguimos tertuliando. Quizás no existe esa formalidad de antes, si es que había formalidad, porque yo no sé, quizás era igual que ahora. Hay grupos, hay otro grupo, por ejemplo, el compañero Varela, no Luis Varela, José Varela, tiene el grupo un grupo de tertulia que se reúnen prácticamente toda la semana y que llevan mucho tiempo reuniéndose con una gente muy valiosa también. Y bueno, yo pienso que nosotros como letrados, ¿verdad? Pero también como ciudadanos, como escritores, como gestores de la cultura, tenemos no solamente la oportunidad, sino un deber de fomentar esa tertulia y también con los jóvenes y demás, y la gente que se quiere unir, porque eso siempre está abierto a cualquier persona que quiera compartir sus ideas y le guste hablar y le guste entonces disfrutar el vino con la palabra. Y yo agradezco esa reflexión que contextualiza en las distintas tradiciones. Yo no sé cómo son los escandinavos, yo no sé cómo son los alemanes, pero tú empiezas en el mundo ibérico y cómo eso se transita o se transforma a nosotros. Y quisiera pues decir lo siguiente: sería chévere, de producción, tomemos nota de convocar que la gente nos cuente de sus peñas, de sus tertulias, porque aquí hay demasiada gente que se reúne a hablar, que son en lo que es la microtecnología Foucaultiana, son las distintas neuronas individuales por esos grupos que van creando posiciones sociales en Puerto Rico y que sería bueno conocerlas. Dicho eso, me gustaría reconocer a la gente que nos está saludando, la profesora, colega Aida Mendoza, historiadora oficial del pueblo de Calley,
También Ana María Rivera, muchos saludos. Al pasado amigo y estudiante de la Agosto, Eddie Hurruy, quien nos dice nuestro querido profesor licenciado Pedro Malavé Vega, por siempre vivir en nuestros corazones. Pero quisiera hacer un alto al compañero Pedro A. Malavé Cruz, el hijo de Pedro, quien nos está siguiendo, presumo que desde algún lugar en Puerto Rico o en Estados Unidos, donde él es profesor. Y Pedro nos dice que me corrige el nombre del libro, La Bellonera está directa, Felipe Rodríguez La Voz y los años 50. Para mí es un libro de cambio de paradigma. Gracias, Pedro, por darme la aclaración. Y también nos dice nos quiere compartir en estos momentos de dolor, el enorme respeto a ustedes, del respeto de ustedes a mi padre me llena de orgullo. Voy a llorar ahora, pero se los agradezco. Pero te tenemos en nuestros corazones, a ti, a tu familia. Qué pena. Como dice la canción, tenía que ser así. La vida es normal así, pero nada, honraremos a tu padre los eventos que pasen aquí. Te esperamos ver en ellos y en lo que te podamos ayudar, en lo que tú desees que te ayudamos. Pero sé, porque he hablado con Adalberto en estos días, que algo vamos a tener que hacer los ostosianos que lo queríamos, que le teníamos mucho aprecio, y sobre todo, voy a dar por mí mismo, pero sé que ustedes tres, mis compañeros de programa, se unen, que en lo que sea honrar un homenaje a esa bibliografía de Pedro Malavé Vega o a esa biblioteca, que como nos reseñaba Adalberto en el artículo que publicó en el Post Antillano, a ese ilustre, eso es un ilustre, ¿verdad? Ese ilustre boricua, pues vamos a hacerlo en las medidas de todas nuestras posibilidades. Así que cuenta con nuestro apoyo, Pedro, a ti, a tu familia, a los Malavé, a todos, tienen nuestro apoyo. Muchas gracias por escribirnos. Yo tuve una experiencia con Malavé muy buena, muy conmovedora. Siendo yo un abogado joven, trabajaba en un bufete en Atorrey. Yo bregaba con los asuntos de quiebra y de cobro de dinero. Y me enviaron a Ponce a un asunto de cobro de dinero. Y llegué a las 9:15, en lo que buscaba estacionamiento, entré a sala a las 9:10 y ya el tribunal había cerrado la sala. Y me dijo el alguacil, ya el juez se fue, ya cerró sala y en su caso se archivó porque usted no compareció. Yo le pregunté al alguacil quién es el abogado de la parte demandada, pues se llama Pedro Malavé Vega. Yo no lo conocía en ese momento. Pues lo puedo llamar, sí. Fuimos a la oficina del juez y llamamos a Pedro. Y Pedro dijo, sí, ya llegó el licenciado Lozada, pues cómo no, yo voy por allí. Y él regresó a sala y le pidió al juez que abriera sala otra vez para atender mi caso, donde él era abogado de la parte demandada y yo el demandante del cobro de dinero. Y fue un gesto de grandeza, valga la redundancia. Otro abogado hubiese dicho, bueno, llegaste tarde, no es mi culpa, adiós y buena suerte. Él regresó a sala y le pidió al juez que abriera el caso. Y se dio la conferencia en ese momento. Yo quiero aprovechar esa anécdota de Irán Lozada para indicar algo, porque Pedro lo estamos recordando como escritor, como profesor, como ser humano, pero Pedro Malavé fue un gran litigante, junto con Quique Ayoroa Santalí cuando tuvieron oficinas juntos, y Pedro Malavé era un criminalista de primera. Fue como litigante en la sala, aparte que era un caballero. Igual, ¿verdad? Que Quique Ayoroa era... Esa anécdota, ese ejemplo, ese incidente me demostró a mí que en esta profesión nuestra hay que tener mucho cariño al compañero, hay que tener deferencia al otro abogado, a la otra abogada, porque somos una cofradía, somos cofrades y tenemos que tratarnos con justicia y con cariño a los abogados. Sí, te escuchamos, Manolo. Daniel, una nota nada más que Adalberto mencionó las tertulias en la cafetería del Centro Judicial de Ponce, además de la destacada participación de Pedro Malavé. Recuerdo con mucho cariño las decenas de tazas de café que me invitó don Rolando Emanueli Sepúlveda, el padre de los hermanos Emanueli, que ese era otro que tal bailaba. Ese era de la línea de Pedro, de ese tipo de abogado que menciona Irán,
y los tertulios que menciona Adalberto. Ese era un grupo especial que son pues nuestros mentores dentro y fuera de la profesión. Bien, Adalberto, te interrumpimos, ¿querías decir algo más? No, estaba... Pues mira, yo voy a hacer un acto de eso en honor a Pedro Malavé Vega, que le va a gustar y lo va a flipear, a mi hermanito de verdad, yo lo digo con mucho cariño, Irán Lozada Pérez, y le voy a leer un poema de uno de sus últimos libros que se llama Poesía. Poesía es un libro publicado en el año 2020, pero quiero leer este poema que me gusta y que está en el libro que se titula, un libro de la autoría del compañero Irán Lozada Pérez, que se titula ¿De qué vale? Compañeros y compañeros, nos encontramos en el Funche Caribeño transmitiendo desde San Juan, en el Pozo Antillano y desde Radio Raíces en San Sebastián, en este programa que es de temas diversos, pero hoy en la Cofradía de los Abogados y otras que han ido a participar en los diálogos de tertulia en la Torre Mágica los viernes a las 4 de la tarde. Todos los viernes no tiene que hacer, vaya a tertuliar y de paso se lleva un vinito, pero es tertuliar lo que se va a hacer allí. Quisiera leer un poema del compañero Irán Lozada que se titula ¿De qué vale? ¿De qué vale si un niño sufre de dolor, si un niño muere de hambre, de una bala homicida, de un golpe tremendo? ¿De qué vale el concepto? La flor azul del pensamiento, ¿de qué vale? ¿De qué vale? La promesa o el sueño o el deseo, ¿de qué valen? ¿Vale la tierra el llanto de la madre? ¿Vale la esperanza la muerte sufrida del niño? ¿Vale la idea el dolor presente ante el niño de cera, ante el niño de escarcha y amapola? Hoy el dolor es un pañuelo de niebla sobre la cabeza. Hoy la pena nos sumerge en su largo desolado. Hoy no comienzo a ser poeta ni hacedor de términos. Hoy el silencio toma la palabra y nos conmina a callar ante el llanto, ante que el grito nos sepulte bajo un mar lúgubre de alas. Queda el golpe terrible, queda el abismo que nos engulle, queda la inútil certeza de lo inútil, queda la bruma incierta como un tajo asesino en el alma. ¿De qué vale? ¿De qué vale? De mi parte vale mucho todo lo que hizo Pedro por nosotros a lo largo de esos 80 y tantos años, 82, 83, pero sobre todo del legado, en lo que a mí concierne, del legado que hizo en la literatura puertorriqueña, en la literatura en general. Recuérdese, la Bayonera está encendida, y también en la obra jurídica de las cuales yo, cuando he dado clases, he utilizado algunos de sus textos. Así que nada, Irán, mira que un poema tuyo que honro y que me gusta, y de este libro que se llama Poesía, que se consigue en las librerías de Río Piedra. Gracias por leerme. Sí, claro que sí, todos los días te leo. Gente, pero vamos a cambiar un poquito el tema, podemos seguir interrelacionando, y si Adalberto tiene poesía, o Irán tienes otro, o tú tienes otro, Manolo, un cachito. Se nos escapó Luis Raúl Alvaradejo, que dijo que venía y no ha estado aquí, pero nosotros lo estamos pasando bien. Yo espero que él nos esté mirando. Me gustaría que comentáramos un poco en este contexto entre la poesía y el país. Un poco hablar de la poesía que tenemos que hacer todos los días para estar felices en este país cuando pasan cosas tan interesantes como el Puerto Rico Status Act. Y me gustaría ver sus opiniones, porque yo sé que ustedes también discutían este tema a las 4 de la tarde los viernes allí. Es un poco, ¿qué otros temas, más allá de buena literatura como este texto o los textos de otros de ustedes que están aquí, se discutían en esta tertulia de las 4 de la tarde? Bueno, hemos discutido la política en Puerto Rico. Ese es un tema que no se puede descartar en cualquier tertulia. Toda tertulia es conspiratoria. Si no conspira contra la colonia, de nada vale la tertulia. Pero sobre todo nuestras tertulias. Y claro que hay que hablar del Puerto Rico Act, ese otro proyecto natimuerto, ¿verdad? Que no debemos tampoco descartarlo. Una cosa es que se apruebe en el Senado y otra cosa es la discusión que ha generado, que yo creo que ha sido muy interesante. La conversación ha sido muy interesante y eso yo creo que es un logro, un buen resultado. ¿De eso podemos hablar en esta tertulia? Pues te escuchamos. Asuma posición.
Ángel Rivera, Manolo, asuma posición, usted dirá. Bueno, pues esto, lo mismo que dice Irán de las tertulias, ¿verdad? Que son conspirativas por naturaleza, de lo que, parte de lo que hablábamos allí, y eso lo sabe muy bien Adalberto y Daniel, que es que la literatura debe ser comprometida para la libertad. Y si no es así, la literatura no sirve, ¿verdad? Tiene que ser una literatura para la descolonización y para el compromiso nacional y para hacer las naciones más grandes y para escalar peldaños superiores, ¿verdad? Del diario vivir. Con relación al proyecto que se está discutiendo por ahí, no tengo muchos detalles porque tiene una serie de recovecos que se irán discutiendo, pero de entrada tiene para mí la bendición de que la primera movida estadounidense, más o menos oficial, que descarta el Estado Libre Asociado de entrada. Eso nada más, esto le quita una parte de la letra laborinqueña. Los populares por primera vez en su vida están seriamente arrinconados. Eso no se había visto aquí en mucho tiempo. Por otro lado, está diciendo que todos los embelecos plebiscitarios de la derecha del PNP pues tampoco sirven, ¿verdad? Porque no les ha hecho caso a ninguno, no toma nota de ninguna supuesta victoria que haya tenido la estadidad aquí en los plebiscitos desde el 2012 para acá. O sea que eso ya es una ganancia, sin lugar a duda. Y eso pues dice que hay alguna gente en Estados Unidos, pocas o muchas, que tienen su oído en tierra. Y nos están invitando a que reflexionemos sobre eso. Gracias por eso. Adalberto, ¿qué tú crees? Bueno, me llama la atención que no han tomado en cuenta los cabilderos por la estadidad. O sea, los han ignorado absolutamente. Y se supone que esos son los embajadores del gobierno de Puerto Rico para el estatus político, la estadidad, que se supone que van allá con el mensaje de que aquí prevaleció la estadidad como el estatus que se escogió por el pueblo, y entonces se justifica mandar allá uno, qué sé yo, lo que sean ellos. Fíjense cómo lo han ignorado, lo cual para mí es bien significativo en cuanto a lo que acaba de decir el compañero Ángel, que todos esos procesos anteriores, donde supuestamente la estadidad pues ha prevalecido, se tiene por no puesta, como decimos los abogados en las cortes, ¿verdad? Y en las mociones. Eso está por no puesto. Y ahora, siempre el debate es importante, hay que mantenerlo. Y siempre hay que ser contestatario, porque no deja de ser un proyecto de parte de la metrópoli y no deja de ser un proyecto que está en manos de, vamos a poner, de las personas, ¿verdad?, que están dentro del establishment y que de alguna manera quieren trabajar siempre dentro de la misma establishment que durante tanto tiempo nos ha mantenido en el juego del estatus. Yo soy fiel creyente de que en tanto la soberanía no se le dé al pueblo de Puerto Rico, ningún proyecto va a tener sentido. Tenemos que partir de la soberanía y de ahí entonces decidimos lo que haya que decidir. Pero esto me recuerda otra vez la ley 600. La ley 600 y el Estado Libre Asociado fue un proyecto que vino del Congreso. Y ciertamente la gente de aquí pues cabildeaba y se metía y qué sé yo. Bueno, estamos repitiendo la historia ya con la experiencia de lo que ha pasado, pero una experiencia bastante todavía matizada por todos los discursos políticos partidistas que hemos venido escuchando de siempre. Yo no he escuchado nada nuevo, en verdad, salvo que quizás esto de que se deje un lado el Estado Libre Asociado, pero ellos también están dando la pelea, que si eso se decide en las urnas, que si esto y lo otro, yo no sé qué más. Así que los discursos están bastante parecidos y uno pues quizás hay un sector que tiene esperanza, caramba, viene del Congreso, como ha dicho Ángel, pero del Congreso vino la ley 600 y entonces tuvimos la Constitución tuvo que pasar por el Congreso y ser aprobado dentro de la cláusula territorial. Esa cláusula territorial que se creó porque cuando se creó la nación norteamericana como Estado,
tenían un territorio por allí que no sabían qué hacer con él, no tenía que ver nada con lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando en la política de Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos con los casos insulares es porque no sabían qué hacer, y yo creo que todavía no saben qué hacer. De hecho, los casos insulares o las doctrinas de los casos insulares se siguen todavía, ¿cómo se dice? Otra vez reafirmando, ¿verdad? En las decisiones que tienen que ver con las cuestiones políticas de Puerto Rico. Así que esa es mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que todavía estamos lejos, que sí hay que mantener el debate, porque sí hay que mantener diciendo esto es una colonia, necesitamos la solución. Y en tanto se mantenga vivo el debate, pues nadie se va a olvidar. Y que no nos olvidemos de la Junta, ¿verdad? Que sigue ahí también como la expresión máxima del colonialismo en estos momentos históricos. Pero, en tanto, ningún proyecto, ningún movimiento, sea cual sea, se plantee seriamente y se pase por el proceso de dar la soberanía como un paso previo a las decisiones, pienso que todos estos procesos van a alargar el problema y no lo van a solucionar, por lo menos no de esa manera. Entonces, esa es mi opinión. Bien, es interesante este debate. Yo les escucho a los dos. Irán se nos fue, no sé si tuvo problemas de conexión, pero seguimos nosotros. Pero me parece un debate complicado. Me parece muy interesante lo siguiente, que yo no puedo pretender como hombre y mujer colonizado tratar de entender el pensamiento del colonizador. Eso en sí mismo es un acto de colonización continuo. Claro. Y yo no quiero participar en ningún debate que me racionalice cómo ha decidido a lo largo de 123 años o 124 años la Corte Suprema de los Estados Unidos y ver si estamos en el positivo 1, positivo 2. No me interesa. El colonizador es déspota y el colonizado es un producto de esa colonización. Parece una tontería, pero tengo que decirlo continuamente. Yo después de Pueblo versus Sánchez, Franklin versus Commonwealth o Commonwealth versus Franklin, después de Aurelio y después de Pueblo US versus Baela Madero, no me interesa saber más cómo piensa y siente la Corte Suprema Americana, porque es déspota. Cada vez que decide es más despótica con nosotros, pero ha sido déspota desde Down versus Bidwell en 1901, o es que hemos perdido esa noción. Ahora bien, en esa conversación sí creo que es interesante, porque sin lugar a duda, yo escucho lo que dice Manolo y me persuade cuando tú dices que han dejado al lado el Estado Libre Asociado, pero también yo escucho lo que dice Alberto y me tiene que persuadir. Así que lo que a mí me interesaría saber es lo que vamos a hacer nosotros, porque dentro de esa conversación lo que vamos a hacer nosotros es lo importante, pero yo no puedo pretender, quiero un poco, y aquí me sorprendió tanto la vida, que todo el mundo que yo conozco, incluyendo las instituciones que yo apoyo, salieron corriendo a esta vista congresional porque era una oportunidad. Lo que me hace pensar a mí, ¿cuál es la relación de maltrato entre el colonizador y el colonizado? Que es como una relación de que la pareja tuya nunca te habla y un día te dice, vamos a sentarnos a hablar. Cuando se da eso, tú llevas días soñando que te van a escuchar. Pero es terrible, lo que has vivido es maltrato. Así que este problema de estas vistas congresionales esta semana es que profundizan en lo despótico de la condición colonial, pero también en nuestras debilidades. Así que el único ganador aquí, mediáticamente hablando, es el PNP, porque mediáticamente hablando sacaron una carta que a mí no me consta que venía. Yo pregunté, a alguien le constaba que esa carta venía y me dijeron si ellos se habían reunido con dos personas, dos profesores de Derecho o de Ciencias Políticas puertorriqueños residentes en Estados Unidos y aparentemente ellos habían asesorado en algo. Pero realmente hablando, los locales que yo conozco aquí, yo no reconozco que ninguno de ellos había tenido participación. El problema es que la participación es vertical. Ellos no nos llamaron a una mesa de negociación. Ellos nos dijeron lo que nosotros tenemos que hacer y nosotros, como buenos sujetos colonizados, fuimos y afirmamos. El problema con esto, o lo interesante de esto, es que para mí la única posición muy interesante, muy contestataria, fue el rompimiento de Eliezer Molina
en esa intervención política, social que hizo, que me pareció interesante en lo simbólico, porque en lo simbólico fue la primera vez que alguien dijo, yo no te voy a hablar. Pero si ustedes se acuerdan de la década del 70 y el 80, una posición asumida por un sector del nacionalismo independentista era la no colaboración con los grandes jurados. Yo niego el gran jurado. Ahora nosotros estamos en una posición de tanta debilidad que viene Grijalva con Jennifer González y salió todo el mundo a dar a deponer esas pistas. Jennifer González, Alexandria Ocasio-Cortez y la compañera Nidia Velázquez, salió todo el mundo corriendo a hablar sin tener criterio alguno. Por lo tanto, eso es de debilidad y ahí se junta entonces lo que ustedes explican de otra forma, pero en particular a Alberto, que tengo que coincidir, que es la cuestión de, tú sabes, esto es tan colonial que no hay ni traspaso ni nada, ellos se pasan por donde uno no ve la luz normalmente esta situación y nos imponen un proceso, que lo bueno sería que llegue al Senado y se apruebe y vamos al proceso, pero lo malo es el desgaste energético para todos nosotros y esto no pase de la Cámara de Representantes o del comité donde tiene que ser aprobado antes de ir al pleno de la Cámara y después, si es aprobado, ir al otro lado. Así que yo no veo entusiasmo en el dugout en Estados Unidos de estos peloteros del Congreso. Yo veo lo que han ido diciendo uno que otro que se van oponiendo, pero la posición mía del campamento mío no puede ser, eso no va para ningún lado porque no es un poder inherente del presidente aprobar la estadidad. Nada es un poder inherente, es lo que diga el Congreso y en la ley 600 le dijo lo mismo al presidente, haga usted y usted resuelva. Así que nada, es una provocación lo que les digo, les pregunto, pero sí creo que lo que me pareció más patético fue el corre-corre de la gente a participar y nadie dijo nos oponemos a participar, los desacreditamos. Esa fue la parte. Y los populares, coincido contigo, Manolo, están tan debilitados que, tú sabes, se opusieron, pero se reunieron con los otros le dijeron, usted no va para ningún lado y no tenía una contrapropuesta. No convocaron a 100,000 personas a piquetear, ¿está bien? No lo convocaron. Sí. Así que no sé cómo ustedes lo ven, pero a mí me pareció un poco fuerte esta semana con esos días con esas personas visitándonos. Yo coincido contigo, todos y todas, esto del estatus es muy dulce para mucha gente, sigue convocando gente, no sé, parece que el estatus como que toca un nervio especial nacional en este país. El PIB siempre ha estado solícito, el PIB está en primera fila cuando se habla del estatus, esa es su línea política, donde quiera que hable de estatus, allí voy a estar yo, eso lo ha dicho el PIB hace más de 70 años, con sus razones, ¿verdad? Que se pueden entender algunas, pero sí, hay más preguntas que contestaciones en esta etapa, ¿verdad? El único descuento que le podemos hacer, contrario a eventos anteriores, es que vemos participación de la diáspora. Me interesa la participación de Alexandria, me interesa la participación y la injerencia de la ex popular Nidia Velázquez, y me interesa la injerencia del latinoamericano Grijalva, que eso le da un toque de, vamos a decir, de interlocución. Ahí tenemos a 3 personas que podrían ser interlocutores de lo que es una nación caribeña latinoamericana como Puerto Rico en este impasse permanente, con la participación de unas personas que en las entrañas del monstruo pues tienen raíces nuestras. Algo puede salir de ahí. Vamos a ver qué matiz le da eso al proceso. Y como siempre, pues pendiente al próximo golpe que venga de allá para acá y a nuestra capacidad de asimilarlo y de contestarlo. Bien, Adalberto, ¿cómo lo ves? Bueno, antes de este programa estuve hablando con una compañera activista que participó en la vista del domingo y me indicó que hubo muchos grupos puertorriqueñistas de los diferentes movimientos que hay allí presentes y realmente estaba indignada porque lo que me decía que lo anuncia como un conversatorio y de conversatorio no hay nada, que es cuestión de darle unos minutos a la gente para que se exprese.
escuchar lo que tengan que decir, todo controlado, y pues hablate, venga el otro, hablate, venga el otro, hablate, venga el otro. Y esa es la impresión que yo tengo de todo el proceso. Es una especie de válvula de escape que nos dan de vez en cuando nuestros procesos plebiscitarios y tratando de definir el estatus, lo que ha pasado durante las últimas varias décadas, ¿verdad? Que viene un plebiscito y vuelve y se vota y no pasa nada, y vuelve y se vota y no pasa nada, y vuelve y se discute, como ignorando todo lo que pasó, porque realmente el ignorar todo lo que pasó es un reconocimiento de que no tenían ningún valor. Lo que siempre decía, por ejemplo, el propio movimiento independentista, por lo menos un sector, decía que eso no sirve para nada, estamos perdiendo dinero y estamos perdiendo tiempo. Y la historia, usando una frase de Fidel Castro, le dio la razón. Ninguno de esos procesos ha funcionado, ha sido una válvula de escape, y luego se vuelve otra vez como que a sulfurar el asunto, y vuelve alguien a hablar y volvemos a expresarnos y quizás hacer una votación, y como que ahí se quedó la cosa, pero el que no ganó pues sigue empujando para que vuelva a Y yo creo que eso es lo que está pasando, sinceramente. Esa es mi posición sobre lo que está pasando. Yo, mi contestación a la compañera activista fue, le dije, mira, por lo menos vamos a pensar que queda un récord histórico de lo que la gente haya dicho, para que después no digan, no se lo advertí. Y que si acaso tiene un valor ese tipo de vistas que están haciendo, esos conversatorios que no lo son, pues es eso, que quede, que las personas puedan dejar en récord, un récord oficial y para la historia, cuáles son los planteamientos que se están haciendo las diferentes personas, los diferentes movimientos en este momento, que se tienen que tomar en cuenta cuando realmente hablemos y trabajemos en serio el problema del Estado. Y cuando me digo en serio, ¿verdad? No digo que estas personas no sean serias, sino que el proceso sea confiable, que el proceso sea real y que nos dirija entonces a la descolonización finalmente. Y la descolonización para mí, y yo creo que quizás el espíritu de lo que estamos hablando entre los compañeros, es que sea para un país libre y soberano. Bien, esto nos trae casi en los últimos minutos de este programa Funche Caribeño. Hemos tenido hoy a 3 distinguidos amigos, hermanos en el sentido más profundo, y usted lo asume como usted quiera, de múltiples tradiciones patrióticas en Puerto Rico, y con los cuales me vinculo por muchas razones hace mucho tiempo, en muchas cofradías que hemos participado, pero yo quería invitarlos porque ellos se unen los viernes a las 4 de la tarde en una peña tertulia en la Torre Mágica, que es una librería en Río Piedra, del compañero Arnaldo González, y se unen allí a discutir temas múltiples, a leer poesía y a debatir de literatura, pero también de política. Nos han acompañado Irán Lozada Pérez, el compañero escritor y abogado, el compañero Ángel Manuel Rivera alias Manolo, también abogado y escritor, y el compañero Adalberto Núñez López, correcto, tu segundo apellido es López, que también es abogado y escritor, y que nos faltó Luis Alvaradejo, que dijo que venía y no sabemos qué pasó, pero nos interesaba tenerlo, porque con Luis Alvaradejo por lo menos había parte de una cofradía de lo que ustedes hacen ahí. Yo quisiera que en 30 segundos nos dieras como dicen la prensa corporativa, una noticia positiva, pero eso no existe, las noticias son simplemente noticias, pero decirnos cuál debería ser nuestro acercamiento en la construcción de un país desde la poesía e inspirado por gente como Pedro Malavé Vega. Manolo primero y cierro con Adalberto. Dime, Manolo. Poesía y literatura comprometida con la liberación nacional, con la patria puertorriqueña, con la unidad de este país y el ejercicio de fuerza colectiva de todos los escritores y escritoras de nuestra patria y de nuestro entorno. Gracias, Adalberto. Yo me uno a las palabras de Manolo. La poesía comprometida por una patria libre y soberana. Ya. Muchas gracias.
Pues entonces damos conclusión a este programa Funche Caribeño. Le agradecemos a Adrián Ciacapera en los controles en San Juan de Puerto Rico, a Robertito Rivera en los controles de Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, a Alejandra Ortiz Arraiza, que es la productora general de este evento, y al Maracachimbo, que anda de viajes por ahí, Ramón Edwin Colón Prat, nuestro mentor general, por hacer posible este programa. Yo soy Daniel Nina, nos despedimos, honramos la figura del compañero Pedro Malavé Vega, lo seguiremos honrando y le agradecemos a nuestros panelistas hoy, al compañero Adalberto Núñez López, al compañero Ángel Manuel Rivera Rivera y al compañero Irán Lozada Pérez por haber estado con nosotros. Será hasta mañana a las 2 de la tarde que tenemos Club de Lectores, el lunes tenemos el programa Cultura 7D y mañana a las 5 síganos que estamos en San Sebastián en la Ruta del Libro, estamos en Guayama en la Ruta del Libro con un grupo de extraordinarios escritores y escritoras desde allá. Será hasta entonces. Muchas gracias.